Que el Señor les bendiga en esta oportunidad en el que nos acompaña para estudiar la palabra del Señor. Sea bienvenido. Antes de empezar el estudio, me gustaría pedirles de favor que compartan este video, que se suscriban a este canal y que de alguna de otra manera juntos glorifiquemos al Señor y proclamemos el nombre del Señor, que es el único que puede cambiar y transformar nuestra vida. Vamos pues en esta oportunidad a orar y a darle gracias a Dios por un día más, pero también pedirle que por favor nos ayude y nuestro corazón sea cambiado a través de su palabra, nuestro corazón sea moldeado conforme a su palabra. Vamos pues a orar en esta oportunidad. Señor, te damos gracias por este día, gracias por el privilegio que nos das de estar con vida. En esta oportunidad te pedimos que bendiga, Señor, nuestra vida, que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones de tal manera que llevemos a la práctica tu palabra y que esa práctica de tu palabra permita que nosotros glorifiquemos tu nombre en todo lo que hagamos y que tratemos a nuestro prójimo con amor, con tu amor, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6. Y para eso, como usted sabe, vamos a usar este método de estudio donde vamos a leer una porción del capítulo. Vamos a tratar de estudiar las diferentes porciones, los diferentes segmentos en cada capítulo y vamos a estar haciendo unas anotaciones y observaciones de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces empezamos con el capítulo 6, en su verso 1 y 2 dice de la siguiente manera: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y entonces el capítulo 6, verso 1 y 2 habla acerca de lo que hoy podríamos denominar como una ética laboral. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener, verdad, en nuestro tiempo, en cuestiones de nuestro comportamiento laboralmente, ¿no? Recordemos que en el contexto que Pablo está escribiendo, la esclavitud era parte de la construcción social de la sociedad grecorromana del primer siglo. Es decir, era muy común la esclavitud, ¿no? Aunque no era del todo bien lo que se hacía, pero en aquel tiempo se practicaba la esclavitud. Entonces, Pablo da algunas recomendaciones, ¿no? De cierta manera hoy ya se abolió la esclavitud, ¿verdad? No se practica la esclavitud más. Sin embargo, existen ciertos vestigios de esclavitud, ¿verdad? Usted y yo a veces somos esclavos del trabajo y tenemos un jefe, tenemos un manager, tenemos un supervisor, alguien que le tenemos que rendir cuentas. Ciertamente ya no nos tratan como trataban antes a las personas cuando existía la esclavitud, pero existe cierta jerarquía, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y entonces Pablo le recomienda a las personas que son esclavas que tengan a sus amos por dignos de todo honor. La primera cosa que debemos de tener en consideración es de que como iglesia habitamos en un mundo caído que está fundamentado en estructuras humanas y por lo tanto imperfectas. Son estructuras producto de una humanidad caída.
¿no? Entonces, en esas estructuras se puede reflejar la imperfección humana, pero también se puede reflejar la esencia del pecado, ¿no? Eh, Porque delante de los ojos de Dios somos iguales. Entonces, la iglesia, como una organización orgánica, como una organización divina, eh, debemos de recordar que la iglesia tiene estas dos esferas, ¿no? La humana, donde somos nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, con nuestras, eh, eh, con todo nuestro bagaje que llega a la iglesia, ¿no? Y también está esa esfera divina, ¿no? Donde el Espíritu Santo se mueve, donde Dios nos habla, donde de alguna u otra manera Dios va transformando nuestro corazón, nuestra mente, donde podemos sentir, experimentar el amor de Dios de una manera comunal. Entonces existen esas dos esferas. En esa esfera humana, divina, la iglesia existe y existe en un mundo caído, pero es la iglesia donde la igualdad, donde se rompen esas barreras culturales, sociales, de género, y somos iguales delante del Señor. Es en la iglesia donde el ser humano cobra el valor que tiene delante del Señor, ¿no? Donde no se distingue ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni griego, ni judío, ni blanco, ni café, ni oscuro, ni amarillo, sino que todos somos iguales. Y entonces es la iglesia ahí donde se borra toda esos labels, esas clasificaciones que el mundo nos pone. Sin embargo, también nos enseña que aunque en la iglesia existe esa igualdad, no, no nos podemos escapar de la construcción social en la cual habitamos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Existen diferencias sociales y diferencias civiles muy marcadas en nuestra sociedad, y ahí habitamos, ahí existimos. Entonces, algunos de nosotros somos subordinados, ¿no? Tenemos que obedecer órdenes, algunos de nosotros tenemos que dar órdenes, algunos de nosotros mandamos, algunos de nosotros obedecemos. Entonces existe en ese ámbito, ¿no? De convivencia de esa manera, que no quita nuestras responsabilidades civiles y sociales. Y entonces Pablo recomienda esto. Y eso nos lleva a preguntarnos cuál tendría que ser nuestra conducta delante o en nuestro trabajo, ¿no? Como empleados, cuál tendría que ser nuestra conducta. Eh, Nosotros de alguna manera tenemos que rendir cuentas a alguien, ¿no? ¿Cómo es nuestra conducta hacia esas personas que tenemos que rendirles cuentas? Sea nuestro jefe, sea nuestro supervisor, nuestro manager, ¿cuál tendría que ser la actitud correcta? Bueno, número uno, tendremos que eh, hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Siempre con una buena actitud, siempre de la mejor manera, respetando, ¿no? Dando ese servicio, esa labor de la manera más respetuosa, de la manera más diligente, no de una manera desobediente ni tampoco insolentemente, sino más bien sencilla, amable, apacible, porque es una manera en que haciendo este servicio glorificamos al Señor. Es una manera en que haciendo esto el nombre del Señor no es blasfemado, de acuerdo a lo que dice Pablo. Y va más aún, va más allá Pablo, ¿no? Y dice, los que son creyentes. Si tú tienes un amo que es creyente, pues lo tienes que
amar aún más, tienes que servirle aún más, porque esta persona, ¿verdad?, trae mucho beneficio a otros. Entonces, Pablo da esta recomendación y le dice a Timoteo, esto enseña y exhorta. Y entonces eso nos lleva a concluir. Y Pablo más adelante en otra epístola elabora este pensamiento donde nos insta a que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo como para Dios. Y entonces esto nos obliga a pensar ya no en nosotros mismos, sino que nos obliga a trabajar de una manera voluntaria, presentando un servicio no solamente a nuestro jefe, pero conscientes de que en ese servicio, en ese trabajo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y por lo tanto, Dios que nos mira, Dios que está en el cielo, Dios que es soberano y no se nos escapa nada, nos dará nuestra recompensa y su nombre será glorificado. El objetivo de Pablo es de que nosotros en nuestros deberes sociales y civiles hagamos las cosas de manera voluntaria y no que nos obliguen a hacerlo, porque cuando nos obligan a hacerlo, porque cuando no hacemos o no cumplimos con nuestras responsabilidades, existe la posibilidad de que el nombre del Señor sea blasfemado. Pablo continúa en el versículo 3 diciendo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Me voy a detener un poco ahí. Recordemos que para Pablo las sanas palabras y la sana doctrina son temas importantes, porque recuerde, en el primer estudio que miramos, uno de las preocupaciones que Pablo tenía eran las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo a la iglesia. Entonces Pablo quiere recordarle a Timoteo que es importante las sanas palabras o la sana enseñanza y la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, la enseñanza que te va a llevar a vivir una vida reverente hacia Dios, con la actitud correcta, con el sentimiento correcto, con la actitud correcta que te llevará a presentar un servicio que honre al Señor, pero que también se refleje en las relaciones con las personas que te rodean, con tu prójimo. Y entonces, por eso Pablo dice a la doctrina que es conforme a la piedad, a la enseñanza que tiene como propósito que nosotros ejercitemos la actitud correcta en nuestros corazones. Verso 4 dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y entonces en esta porción, en estos párrafos, Pablo menciona la piedad como un modelo, como la meta en nuestra vida cotidiana, como la razón por la cual vamos a practicar la escritura, las enseñanzas de la escritura. Pablo también habla acerca de los falsos maestros y da una descripción breve de lo que de la actitud que tienen los falsos maestros. Su actitud no es conforme a la piedad, sino que su actitud de estos falsos maestros se desvía de lo que es la piedad. Y entonces la primera característica que tenemos de los maestros es su presunción. En el verso 4 dice, está envanecido, hablando de los falsos maestros. No existe esa presunción.
su deseo no es presentar a Cristo, sino presentarse él mismo, ¿no? Que lo mire la multitud a él y no que miren a Cristo crucificado, ¿no? Que la gente le aplauda a él y no a Jesucristo. Entonces existe ese envanecimiento en el corazón de estos falsos maestros. La segunda característica que encontramos es de que es un hombre que le gusta perturbar la paz, es un hombre pleitista, es un hombre de discusión, es un hombre que lanza insultos, es un hombre que no está contento cuando alguien le gana un argumento teológico y a fuerzas quiere contestar, o a veces a fuerzas quiere refutar dicho argumento, sino que no se queda callado con tal de que la paz reine, ¿no? Sino que es un hombre contencioso. Eh, entonces, es un hombre que practica la enemistad. Y lógicamente en enemistad no se manifiesta el fruto del Espíritu, que al final de todo es amor, ¿no? Amor en sus diferentes representaciones, amor en bondad, amor en paciencia, amor en humildad. Y entonces estos hombres, estos falsos maestros carecen de esa virtud. Son hombres perturbadores. La siguiente característica que enumera Pablo es que tiene la actitud de comercializar el cristianismo, comercializar las cosas del Señor, ¿no? Lo mira como un negocio, como una empresa que puede generar ganancias para él, ganancias no para la honra y gloria del Señor, sino ganancias para él. Él está interesado en los ingresos de la iglesia, ¿no? Constantemente está pensando cómo multiplicar los diezmos, cómo multiplicar las ofrendas, cómo hacer que eso abunde con el fin de que él tenga un beneficio. Y lógicamente eso va orientado de que su vida la considera el llamado que Dios le ha hecho al pastorado o a lo que sea, no lo mira como una vocación, sino más bien como una carrera, como algo que le tiene que dejar un estilo de vida bueno, ¿no? Y es aquí donde se genera una problemática, ¿no? Porque el tener una mentalidad de esa, pues lógicamente nos va a llevar a lo que Pablo más adelante discute. Pablo en los versos anteriores habla acerca de que los ancianos o los obispos sean dignos, se les dé el honor que merecen, pero también de alguna otra manera sugiere que el obrero es digno de su salario, ¿no? Y entonces es aquí donde debemos de tener un balance, porque la actitud de esta persona, de este falso maestro, es no necesariamente tener contentamiento con lo que la iglesia pueda darle, sino más bien cómo multiplicar lo que la iglesia le puede dar para generar ganancias para él, para tener un bien propio. No existe el contentamiento, que más adelante Pablo habla acerca de eso. Entonces, más adelante fíjese lo que dice el verso 7 y 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo aquí es donde hace la diferencia entre las personas que están ocupadas en la iglesia, ejerciendo una función en el liderazgo con la actitud correcta, y los falsos maestros, ¿no? Que tratan de corromper la iglesia, donde su actitud es diferente, donde en el anciano, en el obispo, existirá esta actitud de contentamiento, ¿no? Que esta palabra contentamiento tiene un significado muy profundo, porque es una palabra que se usaba en la filosofía de los estoicos, y básicamente quiere decir
que la persona es capaz de desarrollar un esquema mental totalmente independiente de todas las cosas externas y que ha descubierto el secreto de la felicidad con lo que posee. No necesita ninguna cosa externa para ser feliz. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, ¿no? Que el falso maestro no está contento por donde Dios lo ha puesto. Si Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Vas a pastorear una obra en la China, donde vas a tener que permanecer oculto, porque si sales a la luz te van a correr riesgo tu vida. No, él no va a querer hacer la voluntad de Dios en China, sino que va a querer venir a donde están los reflectores para él ser mirado, ¿verdad? Donde está el dinero para que él pueda generar una ganancia. Es decir, no se deja llevar por el llamado de Dios, sino más bien está tentado a dejarse llevar por el llamado que el dinero puede traer a su vida. Entonces es interesante cómo Pablo usa esta palabra del contentamiento y usa, ¿verdad?, como argumento diciendo, hey, tenemos que estar contentos porque la verdad es que nada nos vamos a llevar de este mundo, nada podremos sacar, todo se va a quedar aquí. Y Pablo le da esa enseñanza a Timoteo. También en el capítulo 6, el verso 7 y 8, es el preámbulo para la conclusión que Pablo va a decir en los versículos 9 y 10. Pablo dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y entonces Pablo da una conclusión del argumento que empieza a elaborar en el versículo 3 acerca de la actitud incorrecta. Dice Pablo, los falsos maestros tienen esta actitud incorrecta y esa actitud incorrecta hará que su enfoque sea el dinero, que su enfoque sea el ir a toda costa detrás del dinero, caer en la codicia y por lo tanto, ¿verdad?, caminar en un camino que lleva a la destrucción. Entonces Pablo da las siguientes conclusiones. Si usted y yo tendemos a amar el dinero, si usted y yo dejamos que el dinero nos atrape, el amor al dinero nos atrape, lo que va a pasar con nosotros es de que ese deseo por dinero se convertirá en una sed insaciable. Vamos a querer tener dinero y ya que tenemos cierta cantidad de dinero, vamos a querer tener más y más y más dinero. Nuestros corazones no serán saciados por el dinero que logremos tener en nuestras manos. Pablo continúa diciendo, dice que el deseo de la riqueza se basa en una ilusión, se basa en el deseo de seguridad, pero la riqueza no puede comprar la seguridad. Pablo entendía, ¿no?, que nuestra humanidad busca la seguridad, busca el dinero para como algo que nos va a garantizar la vida, como algo que nos va a garantizar el bienestar. Pero Pablo no está tan de acuerdo con ese pensamiento. De hecho, la Biblia tampoco está de acuerdo con ese pensamiento, porque la verdad es que el dinero no garantiza nada. El dinero no garantiza nuestra salud, la riqueza no garantiza nuestra vida, la riqueza no garantiza que
nuestras familias van a disfrutar de algo mejor. El libro de Eclesiastés es bien interesante porque Eclesiastés dice, de cierta manera, ya ve que Eclesiastés es una, es un recuento filosófico que a veces nos lleva a la depresión porque es un recuento de la vida de una manera nostálgica, ¿no? De todos los pesares de la vida. Por eso el escritor dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Eclesiastés nos habla acerca de que de estas personas que se dedican a acumular dinero, pero que no saben cómo va a ser la persona que que después de que ellos mueran no saben la administración que va a tener esta persona, ¿no? Y eso se aplica muchas veces a nuestra vida. Muchas veces nosotros nos esforzamos mucho por dejar un legado, por dejar todo bien pagado, pero no sabemos cómo nuestros hijos van a administrar el dinero. Nos, Tal vez nos salen como el hijo pródigo que malgastan todo nuestro trabajo, ¿no? Y nosotros nos desgastamos acumulando tesoros y riquezas para otras personas que no van a saber administrar lo que nosotros hemos trabajado. Por eso Pablo le dice que el deseo de la riqueza se basa en la búsqueda de la seguridad, pero no hay nada que pueda comprar la seguridad o nos garantice la seguridad en esta vida. El deseo del dinero tiende a ser a una persona egoísta y que solo se mueve por el deseo de la riqueza y no le importa lo que tenga que hacer con tal de que él gane más dinero, ¿no? Su corazón empieza a corromperse, su corazón empieza a pensar, a maquinar cosas. Estaba mirando una serie muy interesante que relataba la vida de una persona que había sido educada de cierta manera en un hogar cristiano, habían sido enseñada totalmente con enseñanzas bíblicas y aparentaba ser una buena persona. Sin embargo, fue tanto su deseo por enriquecerse, fue tanto su deseo por obtener algo, que fue capaz de perpetrar uno de los crímenes más espantosos de los cuales se tenga memoria, ¿no? Entonces es el amor al dinero, es la codicia al dinero que que nos lleva a actuar de manera irracional y no nos permite ver a quién estamos perjudicando. Si nosotros somos los ganadores, haremos todo lo posible para obtener ese dinero. Y después nos obliga y somos presas de actuar de manera irracional para conseguir el dinero que queremos. Como les platicaba en esta serie, esta persona que aparentemente era bien portada fue capaz de crear bombas, fue capaz de falsificar documentos con tal de conseguir el dinero que querían. Y lógicamente la fabricación de estas bombas la llevó a matar a personas con tal de conseguir dinero. Y Pablo está muy consciente de eso y recomienda a Timoteo que se aparte del amor al dinero. Y lógicamente, ¿verdad? El buscar dinero, el buscar seguridad a través del dinero nos va a generar ansiedad. Creo que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado la ansiedad que nos da cuando logramos tener algo de dinero que nunca habíamos tenido y nos genera cierta ansiedad y queremos más y buscamos más. Y no me malinterprete, yo no digo que no debemos ser personas sabias y prudentes, ¿verdad? Y estar lo mejor preparado posible para algún futuro, para alguna emergencia. Pero tenemos que ser sabios en no cederle el primer lugar al dinero en nuestro corazón y desplazar a Dios de ese primer lugar en nuestro corazón, porque el amor al dinero nos llevará a la perdición.
Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Verso 11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Después de decirle a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Apártate del amor al dinero, porque te va a traer consecuencias graves a tu vida. Le dice ciertos desafíos que Timoteo va a presentar. Y Pablo desafía a Timoteo intencionalmente. Pablo usa palabras que son de gran peso. Pablo usa el término hombre de Dios. Y usar el término hombre de Dios son palabras mayores. No usar el término tú eres un hombre de Dios son palabras mayores, porque esos títulos son asignados en el Antiguo Testamento a Moisés. Por ejemplo, eso lo miramos en Deuteronomio 33, 31, que le dice Moisés, varón de Dios. También el Salmo, ¿verdad?, habla acerca de Moisés y lo cataloga como un varón de Dios. Es un título que los profetas tenían como mensajeros de Dios. Y entonces, por ejemplo, en 1 de Samuel nos dice que Elí era un hombre de Dios, que fue un mensajero enviado por Dios y por lo tanto lo convertía en un hombre de Dios. Samuel se describe a sí mismo como hombre de Dios. Semaías, en Primera de Reyes 12:22, dice, ¿verdad?, que es un hombre de Dios. Entonces, Pablo desafía a Timoteo y le dice: tú eres un hombre de Dios. Y eso le da esta responsabilidad a Timoteo de comportarse como un hombre de Dios, como una persona enviada por Dios, como una persona puesta por Dios, como una persona que representa a Dios, y por lo tanto su conducta, su manera de vivir tiene que ser diferente. Eso es todo el argumento que elabora Pablo. Pero Pablo también usa algunas palabras que son muy interesantes para motivar a Timoteo. Pablo le dice, ¿verdad?, que habite en él la justicia, o lo que en otra traducción sería la integridad. La integridad habla de aquel hombre que cumple o vive de manera correcta delante de Dios, pero no solamente delante de Dios, sino que también de sus semejantes. Es una persona íntegra, es una persona justa, es una persona, ¿verdad?, que refleja su compromiso con el Señor, no de una manera abstracta, sino que lo refleja en las relaciones tangibles que tiene con su prójimo. Un hombre íntegro, un hombre que no se le encuentra motivo para ser calumniado o juzgado, sino que la gente puede mirar que es una persona íntegra. La segunda característica que enumera Pablo es la palabra piedad, que es la reverencia
que nunca deja de darse cuenta de que toda la vida transcurre en la presencia de Dios. ¿Se acuerda que en los versículos anteriores hablaba Pablo acerca de la doctrina conforme que es a la piedad? La doctrina que es conforme a la piedad. Y la piedad es esta virtud que nos lleva a comprender que todo lo que hacemos está delante de la presencia de Dios. Que si tenemos a un Dios que lo gobierna todo, que está en todo, entonces estamos siempre en la presencia de Dios. Y entonces comprendemos este concepto de la presencia de Dios en todas partes y por lo tanto entendemos que debemos de vivir con reverencia. Y entonces cada momento actuamos con reverencia porque sabemos que estamos delante de la presencia del Señor. Entonces cuando miramos a nuestro prójimo que tal vez está sufriendo, actuamos con reverencia porque sabemos que estamos delante de la presencia de Dios. Cuando miramos a la persona que nos cae mal, actuamos con reverencia porque sabemos que estamos delante de la presencia de Dios y no podemos ofender esa presencia de Dios. La presencia de Dios para la persona piadosa se vuelve algo tangible, algo que puede ser observado en la naturaleza o en nuestro prójimo o en las actividades que realizamos diariamente. La presencia de Dios no está separada de nosotros, sino que la presencia de Dios está alrededor nuestro. Y por eso Pablo le dice que actúe con piedad. Dice, sigue la justicia, sigue la piedad. Después le dice que siga la fe, pistín, pistos, que quiere decir fidelidad. Tener fe es ser fiel a alguien. No, ese es el concepto bíblico de fe. Tú crees en Dios porque Dios es fiel, Dios no te va a fallar. Por lo tanto, esa fidelidad de Dios te lleva a creer. Entonces, si tú crees que Dios te va a sanar porque sabes que Dios es fiel. Es como cuando tú tienes uno de tus mejores amigos y de repente viene alguien y dice y empieza a meterte ideas en la cabeza acerca de tu amigo y tú dices, no, eso no es cierto. Mi amigo no es así. Y estás dispuesto a meter las manos al fuego por tu amigo, por tu amiga, porque lo conoces. De la misma manera, la fe tiene que ver con nuestra fidelidad. Es la virtud que se cultiva a través de todos los azares y avatares de la vida. Nos mantenemos fieles, no importa lo que pase, nos mantenemos fieles. Aún si estamos enfrente de las puertas de la muerte o del infierno, nos mantenemos fieles. Aún si calientan el horno 7 veces, como lo hicieron con los jóvenes del libro de Daniel, nos mantenemos fieles. Seguimos creyendo en Dios. De eso está hablando de eso le está hablando Pablo a Timoteo. Pablo continúa con la lista y después le dice que el ágapen, ¿verdad? Que Timoteo siga el amor. Creo que el mayor ejemplo de amor es el que tenemos, es el que tenemos en la Biblia expresado en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Es la virtud de una persona que hará todo lo posible con tal de buscar el beneficio de la otra. Una persona que se despojará de sí mismo con tal de que el otro sea feliz. Esa es la idea bíblica del amor. Y la paciencia, ¿no?
que la paciencia bíblica, o al menos la que está hablando aquí Timoteo, no es una paciencia pasiva, no es una paciencia que está con los brazos cruzados, no es como aquella persona que está sentada debajo de un árbol frutal y está con una silla y está con la boca abierta hacia arriba, y de repente pasa una persona y le dice: ¿qué estás haciendo? Y esta persona que está esperando el fruto debajo del árbol dice: pues esperando que me caiga un fruto en la boca. No es esa paciencia la que la Biblia está hablando. La paciencia de la cual habla la Biblia es una paciencia que soporta todas las cosas, que encara las cosas, que persevera, pero es una perseverancia que sabe que lo va a llevar a la victoria. Es una persona que tiene una actitud de conquista, es una persona que no se rinde, es una persona que no se da por vencido, es una persona que no tiene, que se cae y que se vuelve a levantar una y otra vez, es una persona que intenta y lo vuelve a intentar. No es una paciencia pasiva, que se queda ahí quieta, que se queda inmóvil, sino es una paciencia que sigue caminando. Es una paciencia que abre camino donde no lo hay. Es una paciencia que apela a la fe para seguir caminando. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que debe de buscar, ¿no? Y esas son las 5 palabras que son muy ricas en su significado y que nos motivan, ¿verdad?, a esforzarnos de la manera que Pablo le recomienda a Timoteo. Entonces, después, Pablo dice que también debe de buscar la mansedumbre. Y la mansedumbre es la virtud o es la actitud de aquella persona que no se enfada rápidamente, aquella persona calmada, aquella persona humilde, que puede soportar las ofensas, que se conserva tranquilo cuando el fuego está ardiendo, ¿no? Cuando las cosas no están tan bien, él se conserva tranquilo, no se enciende rápidamente, es un espíritu que sabe perdonar, pero que esas ofensas, esos diferentes circunstancias que lo pueden hacer perder la calma, no hace que él descuide su integridad o se descomponga, ¿no? Sino que es una persona serena, es una persona que si lo ofenden perdona, y él no cambia su actitud, él no deja de ser lo que es, aunque lo maltraten, o aunque lo critiquen, o aunque lo ofendan. Y después, ¿verdad? La mansedumbre describe el espíritu que camina al mismo tiempo en la humildad y en la dignidad de su sublime llamado de Dios. Describe la virtud por la cual en todo tiempo es una persona es capacitada para tratar rectamente a sus semejantes y para considerarse rectamente a sí misma. Es decir, tiene un balance perfecto. Trata de la manera correcta a sus semejantes y tiene una buena idea de lo que él es. No se cree más ni menos que nadie, sino que se aferra al valor que Dios le da. Un valor que no lo encuentra en los hombres, o no se devalúa por lo que los hombres digan, sino que se mantiene ahí, en Dios. Y eso es la mansedumbre. Pablo
continúa hablando y advirtiendo después. En el verso 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que tengan bien, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y entonces Pablo advierte, ¿no?, a los ricos que guarden su corazón, que no sean altivos, que no se crean más que sus hermanos que están ahí en la iglesia, ¿no?, especialmente si son esclavos. Recuerde que en la sociedad grecorromana del primer siglo las diferencias estaban muy marcadas, ¿no? Había pobres y ricos y ya estuvo. Y la mayoría de los pobres eran esclavos. Entonces, Pablo le dice: dile a los ricos que no se crean más que los esclavos o los pobres, sino más bien que pongan su esperanza en Dios. Que no pongan su esperanza en las riquezas. Y eso nos lleva a meditar un poco en la manera en que estaba constituida la iglesia del primer siglo, ¿no? Estaba formada no solamente por pobres, sino que también había personas que eran ricas. Personas que vemos en el libro de Hechos, que algunos de ellos vendieron todo lo que tenían, ¿verdad?, e iban y lo entregaban a los pies de los apóstoles. Miramos esta dinámica en la iglesia donde existen personas pobres y personas ricas, y los dos son llamados a formar un cuerpo, una unidad en Cristo, ¿no?, y habitar en armonía. Recuerde que la Biblia no condena a nadie por ser ricos, antes bien se alegra, ¿no? Si eres rico, qué bueno, Dios te bendiga, Dios te dé más. Pero sí le advierte que por favor no pongan su esperanza en las riquezas. No se les, a las personas que son ricas no se les pide que renuncien a sus riquezas, sino más bien se les recomienda que guarden su corazón del amor al dinero. Entonces la riqueza no los debe de hacer orgullosos, ni deben de creerse mejores que nadie. Nada en este mundo o nada de este mundo le da a una persona derecho a mirar a los demás por encima del hombro, ni siquiera porque tenemos posesiones de riqueza, ¿no? Y eso mucho menos en la iglesia, ¿no? Ni siquiera debería de existir eso en la iglesia, el que los que tienen más miren con desagrado a los que tienen menos. Finalmente, la conclusión que da el apóstol Pablo a Timoteo le dice lo siguiente: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Y es importante, o me llama la atención, la palabra que usa Pablo, ¿no? Encomendado. Dice: guarda lo que se te ha encomendado. Y la palabra encomendado en griego, o el significado más acertado sería depósito. Guarda lo que se te ha depositado. Que es una palabra que tiene un significado interesante, ¿no? Es una palabra para el dinero que se depositaba en un banco o que se le confiaba a un amigo. Y cuando el dinero se pedía o se iba a sacar del banco, era deber sagrado devolver toda la cantidad de dinero. Entonces nosotros somos un depósito sagrado, ¿no? Dios ha depositado su evangelio,
Dios ha depositado diferentes cosas en nosotros y nosotros tenemos que guardar ese depósito sagrado. Entonces, hemos recibido de nuestros padres en la fe ese depósito sagrado y por lo tanto somos responsables para que las futuras generaciones también se conviertan en depósitos del Evangelio, donde el Evangelio pueda ser guardado. Entonces eso es lo que vemos en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Y como conclusión, ya para terminar, podemos ver que el propósito de Pablo al escribir esta carta es primeramente instruir a Timoteo, pero la enseñanza como tal sería que nuestra vida entera, como personas que vamos a la iglesia, como personas creyentes, que nuestra vida entera sea un testimonio para nuestra familia, sea un testimonio para la iglesia, sea un testimonio para los de afuera y sea un testimonio para el bien del Evangelio. Pablo quiere que nuestra vida rinda sus primeros frutos en nuestras familias primeramente, pero que ese buen testimonio, que esos buenos hábitos de vida, conforme a la palabra del Señor, se extiendan y que invadan la iglesia y que después de la iglesia salgan para nuestras relaciones con nuestros prójimos. La idea no es de que usted se comporte de una manera en la iglesia, de otra manera en su hogar y de otra manera en su trabajo, no. La idea de Pablo es de que nos comportemos con transparencia delante de todos, de la misma manera nos comportemos y no tengamos diferentes caras, ¿no? Por eso la palabra hipócrita no habla de la persona que tiene máscaras, ¿no? Y cuando actúa se quita la máscara. Que Pablo quiere que toda hipocresía sea quitada de nuestra vida. Y recuerde que también Pablo, como le está hablando a un joven pastor, a un joven ministro, Pablo recomienda que toda la iglesia necesita tener un orden. Necesita crear una estructura, necesita crear los diferentes liderazgos conforme a lo que marca la escritura. O sea, debe de haber cierto orden en la iglesia. Y también debe de existir responsabilidad, ¿no? Una vez que somos parte de la iglesia, tenemos que actuar como responsabilidad, ¿no? ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la responsabilidad que tengo como miembro para con mi iglesia? Bueno, si no lo ha hecho, pregúnteselo e investigue. Y si no, no se preocupe, nosotros vamos a dar una clase acerca de lo que esperamos o de lo que se espera de personas que son miembros de la iglesia, ¿no? Y lo vamos a hacer basado en la Biblia, ni siquiera es ideas que nosotros tenemos, ¿no? Sino que es lo que dice la Biblia que debemos de hacer y la manera que nos debemos de comportar para con la iglesia. Y también lógicamente requiere un compromiso, ¿no? No solamente decir, oh, yo soy cristiano, yo soy de tal iglesia y no tenemos ningún compromiso, sino tenemos que estar comprometidos. Cuando usted decide casarse, no solamente dice, ok, pues ya se terminó la ceremonia, ok, cada quien a su casa, ¿no? Sino que usted agarra a su esposa, busca un lugar donde vivir y se van a vivir. Y usted tiene ese compromiso de permanecer con su esposa, de salir adelante, ¿no? Es lo mismo. Cuando uno viene a la iglesia, uno adquiere un compromiso y por lo tanto tiene que involucrarse, tiene que ayudar, tiene que servir dentro de la iglesia. Y Pablo también le dice que se busque la excelencia. Pablo le recomienda a Timoteo que se esfuerce por hacer lo mejor para Dios. Y a veces a nosotros como cristianos se nos olvida eso, ¿no? Y a veces como iglesia damos más pena que asombro, ¿no? O damos asombro, pero por las cosas tan
mal hechas que hacemos, ¿no? Entonces Pablo dice, no, las cosas se van a hacer con excelencia, las cosas se hacen bien hechas porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo le dice a Timoteo que enseñe que toda iglesia requiere orden, responsabilidad, compromiso y excelencia. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Esto ha sido todo. Recuerde, comparta este estudio bíblico. Si le gustó, denle like por favor, ¿verdad? Y dejemos que el Señor siga haciendo de nosotros una mejor iglesia, unos mejores ministros, mejor pastor, ¿verdad? Mejores líderes, y que podamos representar a la iglesia dignamente en este mundo que tanto lo necesita, en este mundo que necesita ver la diferencia de una organización, de una estructura humana y de una estructura diseñada por Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude. Dios me los bendiga, se cuidan y nos vemos pronto. Bendiciones.